Buenas noches, damas y caballeros. Mi nombre es Ever Domínguez, de Librería El Caminante. El día de hoy tenemos la presentación de un interesante libro, La Serpiente Verde, Historia de la carretera Huánuco-Tincomaría, Pucallpa y otras vías de comunicación en la región centro-oriental del Perú, del historiador Eliseo Talancha Crespo. Y para esta presentación nos van a acompañar María Belén Soria Casaverde, la autora Nicole Bernex, Eliseo Talancha Crespo, el historiador Gustavo Montoya también. Bueno, para empezar, presentaremos a María Belén Soria Casaverde, quien es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la Maestría de Estudios Amazónicos de la misma universidad, y ha participado en numerosos proyectos de investigación dirigidos por el doctor Pablo Macera. Desde 1996 hasta el 2018 se desempeñó como historiadora e investigadora en Seminario de Historia Rural Andina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus libros publicados podemos citar El Dorado Republicano, Visión Oficial de la Amazonía Peruana, 1821-1979, Colonización Amazónica, 1884-1900, El Discurso de las Imágenes, Simbolismo y Mnemotecnia en las Culturas Amazónicas, así como Arte y Cultura del Monte, Azanica del Perené, entre otros. Actualmente se desempeña como coordinadora del archivo Miguel Maticorena Estrada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenas noches, María Belén, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradezco a Eliseo Talancha Crespo por haberme invitado a comentar su libro. Para mí es un privilegio compartir esta mesa de presentación con dos distinguidos investigadores, la doctora Nicole Bernex, presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, y Gustavo Montoya Rivas, historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En primer lugar, felicito al autor por esta obra. Es un trabajo monumental de más de 600 páginas, que abarca una historia rica en bastante información regional. En ella destaca la influencia de las comunicaciones, la articulación de la región centro-oriental del Perú. La obra titulada Serpiente Verde, en alusión al recorrido sinuoso de los caminos amazónicos, atraviesan el tupido bosque, ofrece una importante visión histórica, política, de desarrollo político, económico, social de las poblaciones mestizas que se fueron asentando en la montaña. Asimismo, nos revela la participación conjunta de diferentes actores como los misioneros, exploradores, ingenieros y poblaciones indígenas, en la construcción de la carretera considerada Esperanza de Integración. El autor divide el trabajo en dos grandes partes. Ambas partes tienen en total 17 capítulos. La obra abarca desde la época colonial hasta la década del 60 del siglo XX. El autor se remonta a los tiempos de las primeras sendas, caminos, trochas
trazados y abiertos por los misioneros del Perú virreinal para unir poblaciones religiosas fundados por los nativos de las zonas de Huánuco, Tingamoría y Pucallpa, zonas por donde atraviesa la carretera objeto de este libro. Esas tierras fueron de los panataguas, tulumayos, tingaleses, carapachos, cachivos, cacataibos y chipivos, entre otros. El autor destaca esos hechos. Esas sendas coloniales posteriormente sirvieron en la época de la República como rutas de penetración que buscaron asegurar el dominio y control amazónico por parte del Estado peruano. El libro precisa cómo el imaginario republicano amazónico impulsó las exploraciones de las vías de comunicación, proyectos colonizadores y comercio de los recursos naturales. Para lograr dicho objetivo, el Estado expidió leyes, decretos, resoluciones que promovían el estudio y ejecución de obras viales indispensables para nacionalizar la región nacional. Eliseo Talancha proporciona detalles sobre la construcción de la carretera centro-oriental, dan nombre de los ingenieros responsables de la obra, las partidas y presupuestos gastados, la división de los tramos y el remate de las secciones establecidas en el curso de los trabajos realizados. De esa manera es posible evaluar los roles cumplidos por el gobierno central y los gobiernos locales en el surgimiento de la red vial centro-oriental peruano. La obra también nos demuestra cómo construir una carretera fue un verdadero reto para la capacidad de gestión de las municipalidades, los prefectos y subprefectos, empeñados en satisfacer las aspiraciones locales de progreso. En contrato y dirección de las obras implicaba además propiciar la convergencia de intereses públicos y privados. No era fácil construir la unidad de planes. Por eso, en muchos casos, como indica el autor, las carreteras se construyeron según los intereses regionales, económicos y políticos y hasta religiosos de los impulsores, sin tomar en cuenta los criterios técnicos de la ingeniería. Incluso algunos tramos eran desviados de la ruta originales para que atravesaran haciendas de los notables de la región. El provecho de estos pocos conducía a tener caminos improvisados, carentes de viabilidad técnica y económica, sin ninguna visión de país. Pero el autor también nos proporciona importante información cómo la llegada de la carretera a Huánuco consolidó su integración vial con los vecinos de Pasco y Junín. Huánuco pudo entonces dinamizar actividades agrícolas en las haciendas, fundos ubicados a lo largo del Valle del Guayaga. La carretera trajo consigo una mayor producción y comercialización de aguardiente, chancaca, coca y el café, y otros productos huanuqueños. Algunos de estos, como la coca y el algodón, pagaron impuestos municipales, dotando a los consejos de rentas públicas aplicadas a las obras viales. Por otro lado, el redescubrimiento del boquerón del padre Abad por parte del ingeniero Federico Basadre y del sacerdote José Ignacio Aguirrezabal aseguró la culminación de la carretera hacia Pucallpa y cimentó el lazo de unión de estas tres regiones, costa, sierra y selva. El citado misionero Aguirrezabal, al frente del Vicariato Apostólico de Pucallpa, también sería un forjador de desarrollo de la región de Ucayali, como lo demuestra el autor en su trabajo. El libro evidencia también el costo social que significó la norma modernidad vial. Las comunidades indígenas, durante y después de la vigencia de la controvertida ley de conscripción vial, expedita durante el gobierno de Leguía, aportaron la mano de obra. Todos los hombres mayores de edad fueron obligados a trabajar gratuitamente por 6 a 12 días al año en la construcción y apertura de estas carreteras. El Estado consideró el trabajo vial como una herramienta para convertir a los indígenas en ciudadanos educados, disciplinados y leales al Estado. Por lo general, las autoridades menospreciaban a los pobladores rurales, llamándolos analfabetos y carentes de sentido de ciudadanía, por lo que abusaban de estos mediante los enganches forzados y los malos tratos. En este contexto, la ley de conscripción vial castigaba a la sociedad y ebriedad indígena, pero podía redimirlos de este estado mediante el potencial educativo del trabajo. Esa era la forma de pensar que tenían los gobernantes. La obra también, por otro lado, describe los abusos cometidos contra la población indígena
que fueron denunciados por organizaciones como Pro Indígenas, por Dora Mayer y José Carlos Mariátegui y Jorge Basadre, como le indica el autor. Esa campaña de defensa de los indígenas sería asumida también posteriormente, en 1933, por el investigador diputado socialista huanuqueño Saturnino Vera Cadillo. Hubo, sin embargo, como lo destaca el autor, también casos de cooperación laboral indígena, como en la construcción de esta obra vial. Sobre todo, se destaca mucho el caso de cooperación en el trabajo entre el ingeniero Eduardo de Javis con el curaca cachivo Centeno Bolívar Odicio, conocido también como el curaca Bolívar o el curaca civilizador. Él reunió peones cachivos, guacamayos, cacataibos, chiquipivos, conivos y otros grupos para trabajar la apertura del boquerón del Padre Abad y la construcción de la carretera del tramo Ahuaytía-Pucallpa sin recibir ningún pago alguno. En la década de 1950, el autor nos indica que los ingenieros del Ministerio de Fomento quisieron rendir homenaje al curaca y lo bautizaron con el nombre una calle principal de Ahuaytía, conocida desde entonces como la calle Bolívar. Pero recuerda también el autor que con el tiempo las autoridades se olvidaron y cambiaron el nombre de la calle por el de Simón Bolívar en alusión al libertador venezolano. Sin duda, la publicación de este libro, creo yo, aportará elementos para restablecer la imagen histórica del curaca Bolívar en las presentes generaciones. Precisamente para destacar la mancomunidad social. Por otro lado, Talancha propone declarar Día de la Integración Ocayalina el día 7 de septiembre de cada año con el objeto de evocar la inauguración de la carretera Huánuco-Pucallpa y repensar la importancia de establecer un sistema integrado de comunicación a favor del desarrollo sostenible. Esta nueva fisonomía social fue propiciada por la carretera, que facilitó los procesos migratorios hacia las regiones amazónicas y transformó profundamente sus estructuras económicas, sociales y culturales. Sin duda, la carretera abrió puertas a la colonización, la migración nacional y extranjera en los valles orientales. Muchos echaron raíces y construyeron sus haciendas, consolidaron el porvenir y progreso de sus propietarios. Incluso en el libro se puede observar que muchos artífices de la vialidad amazónica, como ingenieros, se asentaron con toda su familia en la región. Por ejemplo, se destaca el caso del ingeniero José Espoja Krajecic, quien llegó a Huánuco en 1934, fundando la Hacienda de Buenos Aires y construyó varios puentes. En la obra también se observa que la guerra con Colombia en 1932 y con Ecuador en 1941 revelaron la apremiante necesidad de concluir la obra carretera hacia Pucallpa. La obra pone énfasis en la gira de la inauguración de la carretera Lima-Huánuco-Tinomaría-Pucallpa por el presidente Manuel Prado. Huánuco lo recibió entonces con título de hijo ilustre y hasta hoy lo consideran como uno de los gobernantes que más influyó en el desarrollo y bienestar de Tingo María. Prado además tenía raíces familiares huanuqueñas, como lo destaca el autor, por ser hijo del presidente Mariano Ignacio Prado y hermano del coronel Leoncio Prado, cuyo nombre fue dado a la provincia de Huánuco. En sus dos gobiernos, el presidente Prado impulsó obras en favor de dicha provincia. La Serpiente Verde de Pucallpa fue inaugurada en 1943. No obstante, los trabajos de pavimentación e instalación de puentes y ejecución de obras complementarias estuvieron a cargo de los posteriores gobiernos, como lo destaca también el autor. Un papel importante en la pavimentación que cumpliría el presidente Fernando Belaúnde Terry. En conclusión, la obra de Talancha permite valorar el papel histórico de la carretera en la construcción de nuevas identidades regionales amazónicas, donde los individuos o grupos migrantes forjan sus imágenes a partir de los semejantes y diferencias con los otros pobladores indígenas locales.
Esa igualdad del yo diferente al otro se asienta sobre determinados rasgos objetivos que caracterizan la nueva identidad colectiva amazónica de Huánuco, Tingomaría y Pucallpa. Finalmente, es un interesante libro que recomiendo a todos que lo lean y felicito nuevamente al autor por este gran trabajo. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, a continuación tenemos al historiador Gustavo Montoya Rivas, historiador por la Universidad Mayor de San Marcos, especializado en el periodo de la independencia del Perú, en el proceso del establecimiento de la República. Expositor frecuente en diferentes simposios y conferencias, además ha sido director del Archivo Histórico de San Marcos y docente de la Facultad de Educación en la misma universidad. Es autor de La Independencia Controlada, Guerra, Gobierno y Revolución en los Andes, La Independencia en Tarma, 1820, Primer Gobierno Patriota. Bueno, ambos libros también se encuentran en la librería El Caminante. Le damos la bienvenida al historiador Gustavo Montoya. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Saludar la presentación del libro de Liceo, agradecerle por la invitación, agradecer también a la librería El Caminante por este magnífico trabajo que viene realizando, divulgando textos de investigación histórica y en general de las humanidades. Yo quisiera empezar felicitando a Liceo. Liceo es un amigo, y este libro es el resultado de años de paciente investigación. Soy en parte testigo de ello, en recopilación de fuentes, y es lo que me gustaría tratar con un poco más de detalle. Belén ha hecho un resumen magnífico del libro. Bueno, son casi 700 páginas. Es un libro que impacta. Luego me gustaría hablar de algunos capítulos concretos en el asunto de las fuentes. Si uno revisa las fuentes documentales que sostienen el libro, que sostienen la investigación, que sostienen cada uno de los capítulos, uno inevitablemente recuerda esa tesis de Ranke, el viejo positivismo, ¿no? Que es sobre el cual se sostiene toda investigación, digamos, seria, ¿no? O sea, la idea esa de una afirmación, un documento. Entonces, uno repasa los capítulos del libro y va a encontrar un despliegue, pero asombroso, de documentación de la época. Son fuentes directas, que es lo primero que quisiera destacar. Hay un trabajo heurístico bastante fino, lo que indica que es un trabajo de largo plazo, de largo alcance, laborioso, paciente, confrontar fuentes, realizar la hermenéutica respectiva. Entonces, eso es digno de felicitar y de resaltar. En una época en que realmente son pocos los investigadores que publican libros de esta magnitud. Y más bien por la revolución de las comunicaciones, el ensayo está tomando bastante fuerza, ¿no? Los textos cortos, los textos breves. Entonces yo quería, en primer lugar, detenerme en este aspecto del libro. Desde este punto de vista, el texto La Serpiente Verde se convierte en una fuente obligatoria para cualquier otro estudio que busque explorar la realidad política, la realidad social o la realidad económica de esta estratégica región, que tuvo tanta importancia, yo diría, hasta finales del siglo XIX.
¿no? La región de Huánuco, pierde un poco importancia durante las primeras décadas del siglo XX. Esa es una discusión que hemos tenido con el liceo a propósito de la construcción de la carretera central. Pero bueno, volviendo a lo que quería rescatar, y es el hecho de que esta impresionante galería de personajes, de informantes que desfilan en el libro. El siglo XIX, que es el siglo que me ocupa en estos últimos tiempos, me permite decir algunas cosas que están presentes en el libro, que son sumamente importantes, ¿no? Y es la relación, primero, entre Estado, sociedad y región, que uno puede percibir, por ejemplo, en los informes de las autoridades políticas, subprefectos, prefectos, oficiales de las Fuerzas Armadas, navales, del ejército, que realizan exploraciones, que levantan información por encargo del Estado. Esa es una primera cuestión que me parece sumamente relevante. La abundante información que permite al lector tener una idea de cuál es la mirada del Estado republicano con respecto a estas regiones y cuáles son sus expectativas y los intereses también de la gobernanza de esta época. Fundamentalmente, me ha interesado mucho las primeras décadas del periodo republicano. Entonces, cuando uno lee los capítulos del libro, se encuentra con ese antiguo eje que es colonial, ¿no? Que es el eje Lima, Cerro de Pasco, y de ahí por la centralidad que tiene la minería en el periodo colonial, que se interrumpe un poco en la época, en los inicios de la República, pero la estructura vial anterior a la construcción ya de la carretera que hoy conocemos es esa entrada a través de Lima, Cerro de Pasco por la vía de Canta, y de Cerro de Pasco se desciende en dos direcciones, ¿no? Una es en dirección a Huánuco y luego a Tarma. Hay una disputa ahí entre estas esas dos ciudades que el liceo reconstruye muy bien. Es la disputa de las élites regionales que están ejerciendo presión sobre el Estado para que las vías de comunicación puedan, obviamente, beneficiarlas, ¿no? Entonces, leer estos pasajes del libro, ¿no? Y no solamente la mirada del Estado, también son los intereses privados, ¿no? De los hacendados, de los mineros, los comerciantes. Incluso en varios pasajes del libro, Eliseo rescata a personajes que con iniciativa, digamos, una iniciativa de establecer horizontes productivos, inician gestiones particulares para el mejoramiento de las vías de comunicación. Luego, el otro tema que también es importante en la reconstrucción que el liceo establece es a través de los informes que les sirven para reconstruir esta épica, ¿no? A través de los informes, el lector interesado puede encontrar valiosísima información de tipo etnográfico, porque en el camino de recrear, ¿no? Cómo se va aperturando, cómo se va modernizando, cómo se van estableciendo de manera más fluida los vínculos entre los pueblos en esta región, uno puede conocer, ¿no? El pulso de estas localidades, de estos pueblos, de estas ciudades, ¿no? Cuáles son las actividades económicas productivas,
hay elementos culturales, las descripciones, por ejemplo, que se ofrecen de determinados pasajes de la vía entre Huánuco y Tingo María son de alto valor etnográfico, me parece. El otro tema que me gustaría detenerme un poco ya es lo que Belén también ha señalado, que es ya a inicios de la década del siglo XX, a propósito de la conscripción vial, el costo social que significó la construcción de estas carreteras, ¿no? En este escenario emerge con bastante claridad la figura de Saturnino Baracadillo, ¿no? Que es el representante de Huánuco, miembro del Partido Socialista, ¿no? Que sabemos al lado de Hildebrando Castro Pozo, el vínculo con Mariátegui, la defensa que Baracadillo ensaya sobre la sobreexplotación de la mano de obra campesina, ¿no? Y los niveles de violencia que se ejercen para realizar este tramo tan decisivo. Yo tuve oportunidad de detenerme en un texto por un trabajo anterior que hice y que acá el liceo lo desarrolla muy bien, con mayor solidez documental, con mayor interpretación. Y es el informe de un grupo de ingenieros de la Universidad Católica que durante la década de los 30 viaja justamente al Gustavo, no hemos tenido un problema de conexión con Gustavo. aló. A ver. ¿Se fue la señal? Sí, ahora sí estás. Sí, ya estás. Bueno, no estoy en mi casa. Decía que en el libro hay un aspecto que me gustaría llamar la atención, ¿no? Parece una anécdota, pero es una ventana para conocer las sensibilidades de los diferentes grupos sociales, sobre todo de sectores profesionales, futuros ingenieros, pero también de la élite, de las élites locales, con respecto a los grupos populares, sectores campesinos, o como ahora eh, se los menciona como sectores subalternos. Y es el hecho que un grupo de egresados de la Universidad Católica viaja a la zona de la carretera entre Huánuco y Tingo María, cerca al puente de Carpich, ¿no? Para hacer trabajos de campo, para entrenarse en el campo de su profesión, son ingenieros. Luego ellos emiten un informe de campo que es consolidado y luego va a ser publicado en uno de los boletines de la Universidad Católica. Entonces, cuando uno lee ese informe, está publicado en un boletín de la Universidad Católica, lo que va a encontrar es una descripción minuciosa, pormenorizada, de detalles técnicos, detalles geográficos, el paisaje, pero en ningún momento aparecen los trabajadores. No existen, literalmente. Ahora, si uno compara muchos pobladores fundan a la ciudad de Huánuco, son literalmente secuestrados y luego enviados para la construcción de la carretera con un pago casi simbólico.
y uno compara estas percepciones, estas sensibilidades, y que el libro se encarga de demostrarnos, pues permite conocer también ese aspecto de la modernización, digamos, entre comillas, o del costo de la modernización que significó también el desarrollo de las vías de comunicación. Entonces, ya no sé cómo voy con el tiempo para ir ya terminando. La lectura del libro requiere bastante atención, requiere bastante paciencia, y el lector interesado va a encontrar una multiplicidad de miradas, porque lo que hace el liceo es mostrarnos desde diferentes ángulos, incluso de manera a veces un poco, yo podría decir un poco obsesiva, y, en el buen sentido del término, todas las condiciones favorables y desfavorables que rodearon la construcción de esta vía de comunicación, ¿no? Tan importante para su desarrollo y de todos los pueblos. Es de particular importancia también la época que el Liceo reconstruye, que está vinculado a la centralidad que tiene la COCAR, ¿no? Como una de las actividades, uno de los ejes productivos dinamizadores de la economía. Y la carretera era, por supuesto, indispensable para el fortalecimiento de este tipo de actividades. Entonces, este libro es un texto que marca un precedente. También hay que mencionar que cualquier proyecto de desarrollo contemporáneo en alguna de las regiones, Huánuco y Cerro de Pajo, me parece que este libro debe ser consultado, porque la información que contiene es de... Una vez más, felicitar al autor y agradecido de haber participado en esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. A continuación, la doctora Nicole Bernex-Weiss. Ella es doctora en Geografía, directora académica del Centro de Investigación en Geografía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es presidente del Consejo Directivo y miembro de la Comisión Administrativa de la Sociedad Geográfica de Lima. Buenas noches, doctora. Bienvenida. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, ante todo al doctor Talancha y también a la librería El Caminante. No les puedo decir el enorme interés que ha suscitado la lectura de este libro. Estábamos y estamos confinados, y ha convertido el confinamiento en un viaje con una dimensión retrospectiva que me hizo pensar en dos personas. Una persona que he querido muchísimo y estoy publicando muchos de sus trabajos, el doctor Javier Pulgar Vidal. El doctor Talancha sabe que el año pasado hemos lanzado en Huánuco el Valle del Alto Huallaga, y pensamos también el próximo año abordar la publicación de su doctorado para la Amazonia. Hasta ahora, cuando su viuda me cuenta lo que ha significado el trabajo en aquella época, los esfuerzos conjuntos para la construcción, para el cambio, como era Huánuco en aquellos tiempos, y las necesidades que había entre la pobreza,
entre las herencias de un tiempo pasado, pero herencias duras de punto de vista humano, y el cambio de rostro del territorio. Me quedé fascinada por esta obra y indudablemente quería conocer un poco más al autor. Lo llamé un día. Él asiste regularmente a los congresos nacionales de geografía y a los eventos que la sociedad da en una y otra oportunidad. Indudablemente lo conocen y lo reconocen los huanuqueño-tingaleses por sus numerosas investigaciones. Ahora nos regaló 2 libros y está preparando otro libro, ¿no? Tanto el libro sobre Tingo María, que es también un libro histórico, un libro ecológico, un libro donde se tejen múltiples relaciones entre la historia, entre este territorio vivo y vivido, pero un territorio con memoria y un territorio que se transforma y se reconstruye día tras día. Entonces, era justo retrasar en el prólogo algunos detalles de Eliseo Talancha. Primero, su curiosidad, su desborde de curiosidad, su espíritu, creo que lo ha tenido siempre inquieto, vivaz, que lo llevaba siempre a hacerse más preguntas. Él escribió cuando él era todavía adolescente en la revista Pura Selva en 1984, un artículo sumamente interesante sobre Tingo María, la ciudad de la Bella Durmiente. Y al haber finalizado sus estudios secundarios y todavía menor de edad, sin título pedagógico, por su pasión de comunicar, principió a enseñar historia y geografía en varios colegios de educación secundaria de Huánuco. Ilusión, perseverancia, él realizó sus estudios universitarios, tiene el grado de bachiller en Derechos y Ciencias Políticas por la Universidad Privada de Huánuco en 1992 y desde entonces siguió sin parar aquella vasta formación, obteniendo el grado de magíster en Derecho Ambiental y Urbanístico por la Universidad de Limoges en Francia, una especialización en Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural por la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. Y yo no quisiera relatarles todos los posgrados. Es un hombre que caracteriza su laboriosidad a la par con el sueño de dar un justo homenaje, de hacer conocer en todas sus dimensiones su territorio. Hoy nos presenta una obra excepcional. Lo digo como geógrafa, todos los geógrafos hemos sido y somos interesados por la articulación, la integración de los territorios. Y me recuerdo en aquellos años donde enseñaba en el sótano de Derecho de San Marcos, geografía, esas largas conversaciones con Carlos Peña Herrera en torno al Huallaga, en torno a el Ucayali, al Marañón, ¿no? Y a todos los esfuerzos continuos de integración. Esta interminable búsqueda de conectividad, a la vez búsqueda de accesibilidad al bienestar para muchos habitantes, comunidades y pueblos que viven el aislamiento en condiciones muy difíciles.
Cuando trabajo por los ríos, siempre voy y paro en los colegios y siempre llevo mapas de la región, mapas de la Sociedad Geográfica de Lima. Hemos elaborado estos últimos años, 2017 y 2018, una colección Perú para ti a nivel de región. Si estoy, qué sé, por el Ucayali, Urubamba, la confluencia del Atalaya, voy a llevar lo del Ucayali. Si estoy por lo de Tambo, recorriendo comunidades, lo de Juni. Si estoy por el Guayaga, lo de Huánuco o también de San Martín, y así por el estilo. Pero me da una pena tremenda de ver que en los colegios ni hay un mapa del departamento. El aislamiento no es solamente a nivel de energía, no es solamente a nivel de no acceso al Internet, no acceso a los libros. Y por eso a menudo tenemos una parte de los libros que editamos con el apoyo del Ministerio de Educación, que damos gratuitamente a estas instituciones. Es ser cortado del país. Esta obra nos permite reconectarnos y nos permite también pensar este territorio y los pasos que pueden hacerse para construir conexiones distintas. Estamos ante una obra con una multidimensionalidad sorprendente, histórica, cultural, ecogeográfica, y hasta podríamos hacer un análisis de la percepción del autor a partir del número de veces en que menciona uno u otro lugar. Es así que menciona 1421 veces Huánuco, 1169 veces Pucallpa, y solamente, y subrayo eso, 905 veces Lima, mientras que Tingo María está mencionado 646 veces, y cuando se construyó la carretera Federico Basadre, recuérdense que Tingo María era un simple campamento. Ambo 305 veces. Es hacer honor a los pueblos de aquella región. Pueblos que soñaron también desde fines del siglo XIX en otro tipo de conexión que la conexión fluvial que tenía o que la conexión por vía terrestre a la cual aspiraban desde siglos, pero también en una conexión por ferrocarril. Están todos los trabajos en la Sociedad Geográfica de Lima. No les voy a contar más, ¿no? Pero interesante que ver una hacienda como la de Mayro, mencionada 190 veces, ¿no? El Chinchao 147, Tambo del Sol 53 veces. También no falta al doctor Talancha hacer honor a sus raíces más profundas, amazónicas, fluviales, donde los ríos son las verdaderas autopistas de nuestra selva. 627 veces menciona el Ucayali, 436 el Guayaga, 212 el Amazonas, 128 veces el Marañón, pero no queda atrás el Pichi con 110 menciones, el Monzón con 98, el Palcazú con 53, el Perene 34 y el Ahuaytea, que era tan difícil en aquella época, 19, Arcuyacú
XIX también. No puedo dejar de mencionar dos hitos tan importantes ecogeográficos como son el Boquerón del Padre Abad y la cordillera de Carpiche, que menciona por las dificultades, indudablemente, de atravesar los 96 veces la cordillera de Carpiche. Pero podemos, si seguimos la historia, ver la enorme deforestación que existe hoy en día entre el año 2017, donde he ido con mis alumnos nuevamente, 2017, donde hemos hecho una relectura del Valle del Alto Huallaga, libro del doctor Pulgar Vidal, a través de una expedición desde las fuentes del Huallaga hasta más allá de Tingomaria, en un pueblo extraordinario que produce un agua premium única en el Perú y una de las 5 más agradables aguas del mundo. El agua que proviene de la lluvia, el agua de esta zona. Y ahí vemos que 2 años después, en el Congreso Nacional de Geografía de Huánuco, en una expedición post-congreso, especialmente a Carpiche, con trabajo de botánica, se ha visto una veloz deforestación aumentado por la presión que ejerce la frontera de los floricultores y autorizado por el gobierno regional. No quiero extenderme y robar aquellos momentos a comentar la obra del doctor Talancha, que cuenta con 2 grandes partes y 17 capítulos. Es un monumento histórico del territorio centro-oriental del país, territorio vivo biofísicamente y vivido, percibido, ocupado por sus pueblos, sus comunidades y sus grupos indígenas autóctonos. Es un territorio clave en la construcción de nuestro país como nación y descodificado por el doctor Talancha a partir de los aportes de 218 cronistas, historiadores, misioneros, estudiosos, entidades públicas y otros, pero también donde él entreteje los 16 discursos en el Congreso de la República, los trocitos mencionados por presidentes de la República como José Pardo y Barreda, Augusto Leguía Salcedo, Guillermo Billinghurst Angulo, Óscar Benavides Larrea, Manuel Prado y Ugarteche, Remigio Morales Bermúdez. Un territorio parte de estos encuentros y desencuentros ajenos a su gente entre senadores, diputados del Congreso de la República que a menudo no conocía el territorio o solo superficialmente, en favor de los ferrocarriles o en favor de las carreteras. Un territorio que demuestra en su territorio, en su historia, el peso de la ignorancia e indiferencia del centralismo limeño y costero. La primera parte de esta importante investigación trata de la historia de las vías de comunicación en la región centro-oriental del Perú, en el Virreinato y la República. Se ha extendido con mucha precisión. La doctora María Luisa Soria Casaverde y
también lo ha hecho de manera muy detallada el doctor Gustavo Montoya. Pero nuevamente quiero volver a la dificultad de esta penetración, a la exploración del Valle del Monzón, a la entrada a la montaña desde el partido de Humalís, el trazado del camino de Huánuco a lo que era el nombre de Tingomaria, San Antonio de Playa Grande, la historia republicana de los caminos de Cerro de Pasco a Huánuco, Posuso, El Mayro y las montañas de Chinchao. Dedica 2 capítulos impresionantes a las exploraciones, expediciones y estudios de los ríos Huallaga, Ucayali, Palcasu, Ahuaytia. Indudablemente ha leído y releído Monumenta Histórica para conocer tantos detalles y también tener una bibliografía tan sólida. A lo largo de 9 capítulos, en la segunda parte de esta obra, el autor reaviva 50 años de memoria densa de luces y sombras, sueños, expectativas, frustraciones enormes y logros consolidados. El relato de la construcción de la carretera está sembrado de los aportes de numerosos naturalistas, ingenieros, como lo ha dicho el doctor Montoya, políticos y ricamente ilustrados por citaciones y estadísticas que permiten a todo aquel que se acerca, todo lector, apropiarse de aquella gesta, de una admirable gesta. Además de las 218 referencias bibliográficas, 54 otras provienen del Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, cuya contribución en la formación del territorio y de la identidad nacional es indiscutible desde la joven república hasta hoy. Es así que el naturalista Witold de Cisló, al describir la salubridad y benignidad del clima de Tingomaria, la riqueza de su suelo, destacó y citó: los que más han contribuido al progreso de esta región indudablemente fueron los señores ingenieros Baumann, Bernos, Barón, hombres muy competentes en la construcción de la carretera, soportando 1000 privaciones, y para la agricultura los señores Garibaldi, Garayar, Lescano, Gallo y muchos otros, contribuyendo todos ellos con su entusiasmo al progreso y a la prosperidad de esta hermosa región de la montaña. Para octubre de 1943 será un hecho el establecimiento del tráfico entre Lima y Pucallpa, fin de citación. No solamente el doctor Eliseo Talancha reconstruye la memoria histórica, física, económica y política de la construcción de la carretera, sino también cultural y social, acercándonos a quienes han marcado hitos importantes en este proceso y dejado también su impronta. Voy a saltar eso porque hay un sinnúmero de acotaciones que están acompañadas de una aguda visión geopolítica de parte del autor, que recuerda lo que significaron los conflictos, entre los cuales el conflicto con Colombia en el despertar de nuestro país al oriente, a sus territorios y comunidades. Así lo afirma en una de sus acotaciones, uniendo su voz a las de Eduardo Villarán Freire y de Emilio Del Boy.
Comprensibles son los 2 capítulos dedicados a la gira amazónica del presidente Prado y a la inauguración oficial de la carretera Lima-Huánuco-Pucallpa en 1943, así como las páginas que relatan la inspección de la carretera por el presidente Odría en 1953. A lo largo de esta muy importante obra interescalar y multitemporal, escrita de manera ágil, ricamente ilustrada por anécdotas, testimonios, reportes, estudios, el doctor Eliseo Talancha nos lleva en el corazón profundo del Perú centro-oriental, en el marco de un olvido secular acompañado de múltiples intereses en desfavor de los propios habitantes, nos hace descubrir detalladamente los múltiples problemas de ingeniería, y no les voy a llevar a esa hora de la noche en eso, pero también los recovecos oscuros de la política y geopolítica, las voces de una iglesia misionera, la tenacidad y esperanza de un pueblo con sus gobernantes, y finalmente lo que significó la carretera en cuanto a la ocupación del territorio, el surgimiento de nuevas colonizaciones, la infraestructura vial, de agua, saneamiento, educación y salud. En una palabra, el desarrollo regional, agrícola, turístico, urbano de la región de Huánuco y de todo el centro del país, costa, sierra, selva, sierra-costa, por su estratégica conexión uniendo las vertientes del Pacífico y del Atlántico, las capitales regionales de Pucallpa, Huánuco, Cerro de Pasco, con Lima metropolitana. Finalmente, queremos subrayar el importante carácter patrimonial de la obra y en nombre, y lo he puesto tal como lo digo, de la Sociedad Geográfica de Lima, de su consejo administrativo, nos honra presentar esta obra y queremos felicitar al doctor Eliseo Talancha Crespo con la certeza que este libro fortalecerá la identidad y solidaridad nacional de todo lector y permitirá a cada persona de vivir más responsablemente su territorio, de cuidar conscientemente su patrimonio regional y nacional, agradeciendo a tantos conciudadanos que nos antecedieron y dieron el duro combate de la integración nacional, contribuyendo así al desarrollo integrado de nuestro territorio y de la sostenibilidad participativa de nuestro país. Finalmente, y aprovechando la presencia de la librería El Caminante, quisiera decir que es un espléndido regalo de Navidad y aconsejo a los enamorados de historia, de geografía, de ecología, pero sobre todo a todos los enamorados de la Amazonía, de ofrecer este libro para Navidad. No podrán apartarte de él hasta el año nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación. Bueno, y a continuación tenemos al autor del libro, de esta obra, el doctor Eliseo Talancha Crespo, quien es historiador huánuqueño, profesor universitario, abogado, experto en Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural. Además de ser un apasionado por la historia, es alguien orgulloso de su adorada tierra, de Huánuco, y siguiendo la ruta de su maestro, el historiador y jurista huánuqueño José Barallanos, ha publicado La conquista española de Huánuco, Apuntes para la historia de Huánuco, y ahora en estos tiempos difíciles, en plena pandemia, nos presenta dos obras voluminosas, una de 400 páginas, un poco más de 400, y otra de
un poco más de 600 páginas, ¿no? Una de ellas es el Parque Nacional Tingo María, guía histórica y ambiental de un área natural protegida del Perú. Y justamente por ello, hace un poco más de un mes y días, ha sido reconocido por la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado por el aporte cultural, educativo y turístico de su obra, el Parque Nacional de Tingo María. Y el día de hoy justo está presentando la otra obra, Historia de la carretera Huánuco-Tingo María, Pucallpa y otras vías de comunicación en la región centro-oriental del Perú. Una obra voluminosa, como lo hemos mencionado los especialistas también, donde abarca todos los aspectos. Parece que nada se le ha escapado. Inclusive menciona, hay un capítulo que me estaban escribiendo en redes, lo de Estados Unidos y su interés por la conclusión de la carretera Huánuco-Pucallpa para afrontar la Segunda Guerra Mundial, y de los proyectos ferroviarios antes de la guerra con Chile, después de la guerra con Chile. En fin, es una obra completa que abarca todos los aspectos. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Eliseo Talancha Crespo. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Quiero expresar mi sincera gratitud a la librería El Caminante por la organización de este espacio y de manera muy particular mi sincero y profundo agradecimiento a la distinguida profesora Belén Soria Casaverde, a quien debo confesar personalmente no tengo el gusto de conocerla, pero la conozco espiritualmente en sus libros, en sus reflexiones, en sus ideas, y sé que es una exponente de la historia amazónica, y quiero agradecerle sus reparos, sus comentarios que ha tenido a bien de hacer a nuestro otro libro, El Parque Nacional Tingo María. Igualmente mi gratitud a quien ahora llamo a mi compañero de ruta, ¿no? A Gustavo, con quien trajinamos por algunos lares, compartiendo reflexiones, intercambiando, cruzando ideas, como él dice, problematizando, ¿no? Los temas. Y bueno, estamos en ese trajín. Y también mi agradecimiento a la doctora Nicole por ese amplio, ¿no? Respaldo, ese soplo de aliento, sobre todo desde la Sociedad Geográfica de Lima, que ha sido el foro, el espacio en la que se han debatido diversos proyectos de conectividad en el país. En gran parte de la obra me respaldo en los boletines, en las informaciones, en los debates que se han dado al interior de la Sociedad Geográfica de Lima, que ha sido y sigue siendo una institución referente en el desarrollo del país. Muchísimas gracias a la doctora Nicole por regalarnos sus líneas que preceden al trabajo con ese enjundioso prólogo. En realidad, las oraciones que se han hecho esta noche respecto del libro me huelgan ya de mayores comentarios. Me han dejado sin palabras, lo han dicho todo. Y más bien yo tengo testimonio de agradecimiento a la Honorable Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, en la persona de su señor alcalde, Miguel Mesa Malpartida, quien ha expresado su respaldo para la edición, para la publicación de este trabajo. Se inicia un buen proyecto de gestión cultural. Recientemente ha respaldado nuestra publicación sobre el Parque Nacional Tingo María. Y bueno, en fin, no quisiera incurrir en omisiones, mil disculpas. Sé que aquí han habido muchos esfuerzos, muchas colaboraciones, respaldos, apoyos de uno y otro lado que nos han permitido tener este trabajo que
en realidad, reitero ahora esta noche, la dedicatoria, ¿no? La dedicatoria a mi señor padre, que me ha sabido encaminar, enrumbar en su entorno para hacerme conocer la frondosidad de la selva huanuqueña. Y alguna vez, hace unos momentos, unos días, un lector curioso me decía, bueno, ¿y por qué la serpiente verde? Y bueno, cuando uno observa desde Carpich el descenso hacia Tingomaría, lo que ve es exactamente eso, ¿no? Lo que ve uno es en la portada del libro, si se puede apreciar, ¿no? Es eso, es tal cual una serpiente, como el mismo río Guayaga que se desplaza en zigzag y va abrazando en su vientre a diversos pueblos a lo largo y ancho de la región del Rupa Rupa, perdiéndose en dirección hacia Lucayar y hacia Iquitos para llegar hacia el Atlántico. Y lo mismo podemos advertir desde diversos escenarios, ¿no? Si uno se pone en la divisoria, ahí en la misma cumbre, ¿no? En ese paso, ¿no? Entre las cordilleras, en la cordillera azul uno puede apreciar igualmente cómo se pierde, ¿no? La carretera como una serpiente verde y va a desembocar por el boquerón del Padre Abad y va a salir hacia esas históricas pampas del Sacramento, y uno siente ahí, ¿no? Vibrar, ¿no? Diversos sentimientos, siente la presencia del cura, del Padre Abad transitando por ahí en su labor de evangelización para arribar, ¿no? hacia Pucallpa, hacia Guaitía, y enrumbar hacia Iquitos. En realidad juega una serie de imágenes, una serie de paisajes en que este libro nos permite tener, como decía Gustavo, múltiples miradas, muchas perspectivas, diríamos casi a modo de una enciclopedia en la que se pueden tener varias lecturas, varias interpretaciones históricas, geográficas, es decir, para las diversas miradas de las ciencias sociales, ¿no? Yo creo, si algo puede servir este trabajo, es de un instrumento de gestión, de una herramienta que pueda hacernos comprender que en el país es necesario la conectividad. Definitivamente la carretera es el modo de articular, y cuando papá nos llevaba hacia Tingomaría y ingresábamos en esos carros, ¿no? De los años 80, los años 70, unos carros mixtos, y bueno, uno se ponía a preguntar y decir, bueno, pues, ¿y cómo han transitado anteriormente, hace 100, 200, 300, 500 años? Ahí empezó la curiosidad, el saber, el por qué y cómo, porque para nosotros los huanuqueños, la frontera o donde terminaba la patria en la región central prácticamente era Huánuco. Hasta 1937-38, en que se inaugura la carretera, el Perú terminaba en Huánuco. Huánuco era prácticamente una frontera. A lo mucho se llegaba hacia Chinchao. Y no se podía penetrar hacia Cayumba, Chinchavito, Las Palmas, Tingomaría, etc., porque sencillamente no había carretera. Había apenas una senda de 1 metro y para el tránsito de una mula. Entonces, esto iba despertando nuestra inquietud, como también cuando empezamos a frecuentar poco a poco, ¿no? Lima, para visitar a nuestro maestro José Barallanos en esas hermosas tertulias. Y entonces también igual nos asaltaba la inquietud, y bueno, ¿y cómo se llegaba antes a Lima, ¿no? ¿Y cómo se transitaba? ¿Cómo se conectaba la capital de la República con Huánuco, con el corazón de la Sierra Central del país? Y entonces yo empezaba un poco a adivinar, o por aquí, o por allá, o por aquí. Entonces empezó la búsqueda de la información, la investigación,
Y encontramos en los testimonios de los viajeros, que ojalá el próximo año, Dios mediante, salga en 2 volúmenes, con ocasión del Bicentenario, ¿no? Bajo el título de Huánuco Republicano, visto por viajeros desde 1820 hasta hace unas décadas. Hacemos una reconstrucción de cómo se desplazaba, cómo era la vía de comunicación. Entonces, simplemente eran a través de las mulas, de los arrieros, donde se ponían en Chicla o se ponían en Santa Rosa de Quibes, en Obrajillo o en Canta, unos letreros ahí en cada poblado: se alquilan mulas, ¿no? Pedir con anticipación, se alquila arriero, se alquila forraje, y bueno, ese era el país hasta no hace mucho, de 1800, 1900. Entonces, ¿cómo entender la integración del país si es que no habían las vías de comunicación? Se tenía que desplazar de Huánuco para ir por Cerro de Pasco, por La Viuda, por Canta, por Obrajillo, por Quibes, y entrar por Caraballo, por Comas, y entrar en varios días. Entonces, ¿cómo así incorporar, ¿no?, a la vida nacional Huánuco, y menos aún la Amazonía? Entonces, estas cuestiones nos han llevado a hurgar aún más sobre las vías de comunicación en el país, y creo yo que nos hemos esforzado por presentar, ¿no?, una reconstrucción, una memoria respecto de cómo eran nuestras vías, sobre todo las terrestres, ¿no?, en la región central del país, ¿no? Y bueno, tenemos ahí el trabajo. Ya algunos políticos nos han pedido que les facilitemos para que ellos puedan incorporar en sus planes de gobierno, y en realidad eso me satisface, porque creo yo que se está logrando el cometido en la medida que esto pueda servir como un instrumento para la gestión pública en materia de vialidad. Y como muy bien rescatan los señores presentadores de esta noche, que tan acertadamente han valorado el trabajo, la segunda parte prácticamente se orienta en forma definida a lo que ha sido el proceso de la concepción, de la ejecución, la planificación, la construcción, la inauguración e incluso la repercusión que ha tenido la carretera para la selva alta de Huánuco y para la Amazonía en general, ¿no? Entonces, la carretera, creo yo, la llegada de la carretera marca un antes y un después para la vida de la selva en la región Huánuco. Un antes en la cual la carretera ha logrado lo que no han podido los conquistadores españoles en busca del dorado, en busca de nuevos espacios, nuevos territorios. La historia nos recuerda que han habido ingresos de Mercadillo, de Gómez Arias Dávila, de diversos personajes, pero que han fracasado en su intento de poder incorporar la Amazonía al gobierno de la monarquía española. Lo mismo ha pasado con los evangelizadores, con los franciscanos, ¿no? Los franciscanos han intentado fundar ciudades, fundar reducciones, pueblos, pero ha sido la ausencia de carreteras el que definitivamente no ha llegado a culminar estas empresas, ¿no? Entonces la carretera, creo yo, en más de 500 años ha logrado lo que intentaron hacer los españoles, intentaron hacer los misioneros franciscanos, incluso lo que se intentó hacer desde el mismo nacimiento de la República, porque instaurada ya la República, los diversos gobiernos han intentado incorporar a la economía nacional la Amazonía, pero esto no se ha podido porque sencillamente no hemos tenido vías de comunicación. Y yo le encuentro en la parte, en una lectura política de esta magna obra hecha por arquitectos peruanos, por hombres peruanos, en esto que se llama el segundo canal de Panamá, ¿no? O sea, la magnitud de la obra ha sido tal
que se le ha llamado el segundo canal de Panamá por unir el Pacífico con el Atlántico, nosotros le encontramos un espíritu de la nacionalización, de la peruanización de la Amazonía. Cuando el presidente Prado inicia su gira amazónica, tiene definitivamente un tinte político. La construcción de la carretera también tiene un tinte político. Tiene un tinte político en la medida que con el Ecuador se disputaban espacios de la Amazonía. Tiene un tinte político en la medida que había la necesidad de peruanizar el descubrimiento del Amazonas, y entonces había cómo darle un mensaje de peruanidad a la Amazonía. Entonces la carretera encuentra este tamiz, este mensaje, ¿no? Y la trascendencia económica, social, que trae la carretera, y esta es una frase que me pertenece, creo yo que le ha dado vida, nacimiento. La carretera es hija, ¿no? Tingo María, Aguaitía, son hijas de la carretera, preñadas en la carretera. Y gracias a la carretera surge Tingo María. Cuando la carretera llega en el 37 a Tingo María, apenas habían 2, 3 casuchas, no había más. Y la carretera ha sido un referente, ¿no?, para todo el proyecto de desarrollo de vida de la región, porque cuando se crea como distrito o cuando se crea como provincia, o lo mismo en la Guaitía, cuando se crea como distrito, cuando se crea como provincia, el boquerón del padre Abad, se hace mención a la carretera, se utiliza el argumento de la carretera como fundamento para la elevación de la categoría política, como fundamento para este rotundo cambio. Por eso entiendo y considero que la carretera le ha transformado la vida a la Amazonía, le ha transformado la vida a sus habitantes, a sus pobladores, con este encuentro, ¿no?, de las culturas, no sé. Por ejemplo, uno encuentra ahí un capítulo muy importante para una lectura sociológica, yo diría para una lectura antropológica, ¿no? Cuando por ejemplo, coinciden y ahí los peones, los ingenieros en la construcción de la carretera con los cachivos, cuando era una zona absolutamente impenetrable. ¿Y quién se va a atrever a invadir los territorios de los cachivos? Esos hombres que dieron muerte a tantos exploradores que eran absolutamente temidos, pero ha sido la necesidad y la utilidad de la carretera que los ha hecho coincidir en sus intereses, en sus visiones, en su cosmovisión, en sus encuentros y en sus desencuentros. Y cuando vemos ahí, por ejemplo, cómo narran, ¿no?, los arquitectos, los ingenieros, los exploradores, compartiendo en una mesa, ¿no? O sea, es casi novelesco ver a un blanco con un cachivo sentados en la misma mesa, compartiendo sus culturas, compartiendo sus comidas, compartiendo sus músicas, girando al torno de la construcción de la carretera, ¿no? En realidad eso a mí me ha marcado mucho. Como también me ha marcado, por ejemplo, la utilidad, ¿no?, que tiene la historia en la toma de decisiones en una gestión pública. Alguna vez mi maestro, José Barayanos, me decía, algún día se reivindicará, ¿no?, el papel del historiador, que muchas veces nos ven que somos hombres que, bueno, estamos perdiendo nuestro tiempo en un archivo, buscando cosas raras. A veces somos malentendidos. Pero ese es el reto, el desafío de ser un insumo en la toma de decisiones. Y se pensaba y yo sigo pensando, que en toda institución pública debe haber, al menos en donde hayan tomas de decisiones en los gobiernos, debe haber un historiador. Un historiador para que ayude, ¿no?, con su visión a una toma de decisiones en la gestión pública. Y en el libro yo narro y explico cómo es que un historiador ayuda a definir el trazo de la carretera hacia Pucallpa. Cuando ya prácticamente todo estaba definido para que se cambie el rumbo y la carretera no llegue a Pucallpa, sino llegue a otra zona,
surge la figura de Jorge Basadre. Jorge Basadre suministra valiosa información a su hermano Federico Basadre, el ingeniero que tenía a cargo la construcción de la carretera. Y entonces él hace una revisión de todas las memorias, todos los documentos que había dejado, ¿no?, el padre Abad en anteriores incursiones, y felizmente se logra redescubrir el boquerón del padre Abad. Y cuando los ingenieros redescubren la salida, ese paso, ese trecho que hay ahí, se quiso cambiar por un nombre del Boquerón Perú. Sencillamente Basadre dijo no, se sigue conservando el nombre de el Boquerón del padre Abad. Bueno, en realidad algún día alguien lo llevará al cine. Espero que mi libro pueda servir de guión porque ha sido toda una odisea para exploraciones y exploraciones y exploraciones, viajes y viajes, para encontrar el paso del Boquerón del padre Abad, porque no se hallaba sencillamente ese trecho. Y ahí surge otra figura muy importante, la del padre Aguirrezábal, un padre que estaba sentado en Pucallpa y tuvo que ir personalmente en busca del presidente de Navíes para decirle, oiga, el Boquerón existe, búsquenlo, encuéntrenlo. Cuando ya la carretera no iba a llegar. Imagínense si hubiese cambiado la suerte y el destino de Pucallpa, que a la llegada de la carretera prácticamente le ha arrebatado el predominio a Iquitos, y en la región amazónica Iquitos ejercía un predominio, un eje en la zona. Esto fue ya prácticamente desplazado cuando ha sido Pucallpa beneficiaria con la carretera. Bueno, y en fin, habría mucho que contar en relación a diversos pasajes del trabajo. Una vez más, quiero agradecer a tan distinguidos amigos, colegas que hoy esta noche nos han acompañado. Mi gratitud, mi renovada gratitud, y ojalá en algún momento que esta pandemia no nos distancie más, con la profesora Soria Casaverde. Vamos a coincidir seguramente porque tenemos mucho interés en seguir trabajando en el tema de la Amazonía, el tema de Leoncio Prado. Próximamente vamos a estar publicando un libro sobre la historia de la UNAS. En realidad tenemos casi un trabajo. Este libro de la carretera no es más que un capítulo de todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos desarrollando hace ya 30 años, como ha recordado la doctora Nicole. Yo incursioné en la docencia cuando tenía 16 años. Era apenas como decimos en mi tierra, un chiuchi, un chiquillo. Y bueno, las autoridades de la UGEL vieron por conveniente asignarme a cursos de historia y geografía, y estuvimos a la altura, ¿no? Y entonces desde ahí aparece esta pasión de ir desentrañando el devenir histórico de nuestra región, de Huánuco, pero de manera particular la de la provincia de Leoncio Prado. Entonces tenemos desarrollado, trabajado la historia general de Leoncio Prado, y ahí abordamos diversos capítulos de la época prehispánica, la evangelización, la colonización, la carretera, ¿no? O sea, este libro, la carretera, es un capítulo de ese trabajo. Y como un libro trae a otro libro, jala a otro libro, en este libro nosotros sostenemos que le ha cambiado el rostro a Tingo María, efectivamente, y reforzando nuestra tesis, ahora pues entregamos este otro volumen, ¿no?, el Parque Nacional Tingo María. Y la curiosidad era simple, ¿no? Cuando uno se pone al frente y dice, bueno, ¿y cómo descubrieron a la Bella Durmiente? La explicación es sencilla. Se descubrió cuando llega a la carretera. Ahí se descubre. Aquí en este libro de la Bella Durmiente, del Parque Nacional, yo explico que la Bella Durmiente no era mencionada en ningún ápice, no había una sola mención hasta cuando llega a la carretera. Cuando llega a la carretera, se descubre la Bella Durmiente.
ese ícono representativo identitario de la población tingomaría. ¿Quién lo descubre? Un poeta huanuqueño, un trabajador de la carretera, Augusto Galloso Picón. De tal forma que la serpiente nos ha jalado al parque y seguramente nos va a seguir jalando nuevos trabajos. Una vez más, mi fraterna y encendida gratitud. Tu micro lo has desactivado. Sí, estamos ahí, ¿me escucha ahora sí? Eliseo, tu micro. Sí, ahí. ¿Ahí me escucha? Sí, correcto. Decía entonces, una vez más, mi encendida gratitud a todos y a las autoridades, a mi pueblo de Huánuco. Como siempre digo, por el Perú, por mi patria, la vida, por Huánuco, mi corazón. Muchísimas gracias a todos por participar de la presentación en sociedad de mi nuevo hijo, que espero transite y con orgullo de padre pueda verlo lejos dando vueltas a las esquinas para que sea útil en la sociedad, en la construcción de ese nuevo Perú que nosotros queremos hoy más que nunca en el marco de nuestro bicentenario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eliseo, por este valioso testimonio de un apasionado por la historia, por nuestro Perú. Bueno, damas y caballeros, estamos terminando esta presentación, no sin antes recordarles que estos maravillosos libros, que son el Parque Nacional de Tingomaría y este libro que estamos presentando también de La Serpiente Verde, Historia de la Carretera Huánuco, Tingomaría, Pucallpa y otras vías de comunicación en la región centro-oriental del Perú, lo pueden adquirir también en su librería El Caminante. Gracias a todos, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos a